En este día vamos a estar hablando sobre Samoa Joe y mi opinión de por qué no lo despedían y por qué realmente era de los luchadores que yo diría que si WWE lo hubiera despedido le iba a costar bastante caro, en cuestión de que Samoa Joe es un luchador que realmente, si tú buscas el background de este luchador estuvo en Ring of Honor, estuvo en TNA, estuvo en Impact Wrestling. Él viene con un background de un luchador completo. Cuando Ring of Honor, hablando un poquito más de historia, cuando Ring of Honor estaba a punto de irse prácticamente a la quiebra, irse por muchas situaciones que pasaron y unas situaciones que pasaron que realmente casi le cuesta, que iban a sacar la compañía, que ya no tenían más salida, que literal era como que vamos a rendirnos ya y que los acuerdos le iban a coger la compañía. Vieron a este chamaco a aquel tiempo, o esta persona que era un buen luchador, tiene una presencia como luchador, tiene unas buenas llaves, un buen pro wrestling y le dieron la oportunidad. Y de ahí fueron las rivalidades que uno la pueden buscar por internet, que son tremendas rivalidades de CM Punk cuando empezó, antes de llegar a la WWE, empezó en Ring of Honor. Y era las caras de esa compañera, CM Punk, Samoa Joe y nada menos que Kevin Owens y Sami Zayn. Y Daniel Bryan también en aquel tiempo. Y cuando Samoa Joe se va de ahí, entra a Impact Wrestling, si no me equivoco. Ahí, pues, si no me equivoco, entró a TNA. Pero después de ahí, él se sacrificó de tal manera en la TNA que él fue el que fue campeón en todo. Tag Team en TNA, tuvo el título de la División X, tuvo el título, todos los títulos, literal, de la TNA. Y creo que fue de los luchadores más importantes en la TNA. Él llegó el tiempo que cuando todos los luchadores que habían abandonaron la empresa, como tú decías, un luchador como Sting, un luchador como AJ Styles, como Christopher Daniel, como Christian, Rhino se fue, todos los luchadores se fueron de TNA, literal. Y la TNA se quedó sola. Y el único luchador que sacó la cara por esa compañía fue Samoa Joe. Y ahí se ve que es un luchador que es fiel a la compañía. Que no importa la situación como está la compañía, él se trata de quedar hasta lo más que lo pueda, a menos que lo saquen a él. Él luchó en AAA en uno de los shows, porque tenía una alianza con AAA. También luchó en Japón y en diferentes empresas, en todas las empresas que él ha estado, ha hecho unos buenos encuentros, ha hecho unas buenas rivalidades y es un luchador que es completo, literal, tiene presencia, tiene micrófono, que es una de las cosas principales en el negocio. Tiene un llaveo espectacular, llaves de arras de la lona, llaves de sumisión, llaves de lucha de karate, llaves espectaculares que realmente son difíciles que cualquier luchador haga. Y este luchador, que tampoco es un peso pluma, es un peso bastante pesado, también te hace estilo aéreo, que encontrar un luchador así tan completo, tan que te pueda cubrir todas las áreas, desde que se lanza desde la tercera cuerda, que se lance fuera por la segunda cuerda, por el medio de las cuerdas, por todos lados, realmente es sumamente difícil. Y más cuando un luchador que viene de la edad que él tiene, que viene trayendo ya varios golpes a través de los años, porque acuérdate que el cuerpo va sufriendo lesiones, va sufriendo roturas de espalda, las caídas y todo eso.
Y aunque por más que ellos digan que la lucha libre se le practican las caídas, lo que sea, pero al tiempo los golpes se van sintiendo. Y este luchador viene de todo eso. Sí, tuvo el problema que pasó con lo de Tyson Kidd, el accidente que hubo, que él le hizo su llave final y pasó lo que y por eso fue que le prohibieron la llave que él tenía. Pero los accidentes pasan, nunca yo lo encontré. De tantos años que él llevaba luchando, solo tuvo esa lesión y se la quitaron. No lo veo justo, en mi opinión, porque era un luchador que toda su vida había hecho esa misma llave. Tuvo ese accidente que le costó sí la carrera a Tyson Kidd. Lamentablemente, un luchador que tenía una buena promesa de la lucha libre, pero pues, son cosas que pasan en el oficio. Pero aparte de eso, era un luchador que te vendió una rivalidad que por culpa diría de que no lo supieron utilizar en una parte, porque cuando lo tiraron por el campeonato de WWE, que lo tiraron por el título, lamentablemente tuvo una mala suerte que se había lesionado, pero eran lesiones que ya habían cargado desde que antes de que saliera de NXT, porque nunca le dieron un descanso. Y sí, mira, van a decir, pero es que él no estaba acostumbrado. Sí, pero no es lo mismo tú luchar en TNA o Impact, que tú no luchas tan seguido, que luchar WWE, tú luchas prácticamente todos los días, casi, vamos a decir. Ahí es casi tú estás luchando todo el tiempo. Ahora por la pandemia no es así. Pero cuando ellos tienen los shows, los hard shows y los my events y todo, más todos los shows que ellos tienen regularmente de lunes en la semana, más los pay-per-view, si tú sumas, no es lo mismo la cantidad de shows que tú haces a una empresa acá que cuando tú luchas con WWE. Y más que un luchador que tú tienes que haberlo protegido, porque este luchador te podía haber dado la mejor rivalidad en contra luchadores de la talla de los de sumisión. Este tipo te podía luchar en cualquier tipo de lucha. Por eso fue que WWE, cuando lo despide, después lo vuelve a contratar para NXT. Y no con todos los luchadores ellos hicieron eso, pero con ciertos luchadores. ¿Por qué? Porque este luchador, si se llegan a Elite Wrestling, es bastante peligroso que se vaya para allá. ¿Por qué? Porque ahora mismo, tú te imaginas una pelea entre Sting y Samoa Joe. Samoa Joe, esa es la pelea de toda la vida que se han peleado entre ellos dos. Es una pelea que puede bajarle los ratings a WWE. O tú te imaginas de momento ver a Samoa Joe en un New Japan. Le iba a costar demasiado. Y ellos prefieren mejor dejarlo acá. Y que no solo eso, que Samoa Joe tiene el nivel, diría, de los pocos luchadores que yo diría que son creíbles como heel. Que te puede hacer un heel perfecto. El tipo tiene un heel de tal manera que tú, si él quiere que tú lo odies, tú lo vas a odiar a muerte. Si él quiere que tú lo ames, lo vas a amar. Samoa Joe sabe cómo venderte una lucha, sabe cuándo impresionar, cuándo tirarse una de las de él. Y es una pena que que eso lo voy a ver en otro video, tenga tantas prohibiciones en cuestión que limite tanto a los luchadores por protegerlos. Porque Samoa Joe era de estos luchadores que tenían talento para entregar una lucha de 5 estrellas, como muchas de las luchas que tuvo con Angle. Han luchado con todo tipo de luchadores, desde Kurt Angle hasta Jay Styles. Y diría que Samoa Joe es de los pocos luchadores que diría yo que se le puede que sería de los más completos y que podía ser uno de los mejores en cuestión de el Performance Center. Para el Performance Center no tiene precio. Es un luchador muy completo, es un luchador que realmente, si lo saben apreciar, tienen un luchador completo. Y diría que Samoa Joe, en cuestión de NXT, creo que fue su mejor corrida en la WWE, más que cuando estaba en Raw y en SmackDown. ¿Por qué? Porque en NXT realmente le sacaron el potencial que él tenía.
porque, ok, tenía el impresionado y todo, pero cuando lo vimos en NXT, que salió y que tuvo la pelea con Finn Balor y todo esto en NXT, demostró que realmente tenía ese potencial. Que cuando llegan, que eso sí yo lo he notado, cuando suben a Raw y SmackDown, como que no le dan la misma capacidad, pero eso es cuestión ya administrativa y de los shows. Eso no es culpa del luchador. El luchador hace lo que siguen órdenes. Ellos son los que hacen la historia. El luchador trata de hacer lo mejor posible. Pero creo que si lo hubieran despedido hubiera sido un mal despido y realmente es un talento que necesita WWE, porque ahora mismo WWE son bien pocos los luchadores que tienen el nivel que tiene Samoa Joe. Se pueden escoger con la mano, literal. Ahora mismo WWE no tiene mucho talento, tiene mucho talento, pero hay muchos que no se han encontrado como personajes. Y Samoa Joe, aunque no tenía un personaje per se, él era el personaje. Él era Samoa Joe, él realmente tenía esta personalidad tan creíble que no necesitaba tener una entrada espectacular, necesitaba tener una canción espectacular, solo con su presencia era imponente. Era un luchador que cuando tú lo veías de frente en una lucha, tú decías, esto es un luchador, esto tiene un aspecto de luchador, esto sí va a haber una buena lucha. Y eso es lo importante en el negocio. Y yo creo que eso era lo más importante que se hacía mayor. Y otra cosa era que tenía un repertorio de movimientos espectaculares que no había quien se lo quite. Samoa creo que es de los luchadores que tiene técnica, tiene habilidad para su peso y tiene todo. Hasta el micrófono era bueno porque se pudo demostrar cuando estaba en la mesa de los comentarios. Creo que hace tiempo no se había visto un luchador que tuviera un buen micrófono en el comentario, y en la mesa de inglés hizo un buen trabajo. Y creo que fue un buen empleado para WWE, sí. Que lo necesita WWE, también creo que lo necesita WWE. Mi opinión en el futuro de Samoa Joe, creo que no me gusta que lo tengan en mano como si fuera un guardaespaldas o algo así, pero para verlo fuera del wrestling y verlo en un sitio que realmente que podría estar en un mejor sitio, y lo prefiero ver así. Y espero que en el futuro lo sepan usar y que le den la oportunidad y que lo cuiden, porque en verdad es un buen luchador y espero que no se lesione ni nada de eso. Pero en verdad Samoa Joe, de verlo de que salió en Ring of Honor y como era en Ring of Honor a lo que se ha convertido hoy en día, es como que wow, ha tenido una de las mejores corridas en todo el pro wrestling, ha tenido un chorrete de títulos, ha tenido un montón de compañías, ha trabajado con diferentes luchadores y creo que tiene una de las mejores carreras que puede tener un luchador, y que WWE quizás no estuvo tanto así luchando y eso por las lesiones que tuvo, pero las pocas luchas que tuvo demostró el calibre que tenía, y realmente es un luchador sumamente, creo que es muy importante en el pro wrestling, en cuestión de que las mejores luchas de TNA y las mejores luchas en Impact Wrestling fueron las de él y las de Cobra Angle. Pero nada, gracias por ver este video. Me gustaría pues que se suscriban, que le den like, que lo compartan y nada, que me sigan por las redes sociales. Y tengo un podcast con el mismo nombre que lo pueden buscar también. Nada, muchas gracias y que tengan un buen día y unas bonitas tardes.